tardes, Elizabeth Villalobos, de TNC de El Salvador. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, Juan. Qué gusto saludarte por este medio. Encantada de estar en este enlace. Estamos acá desde San Salvador, El Salvador. Justo estábamos empezando a hablar del tema que nos obliga a todos, ¿no? Que es el COVID-19. Y lo que nos sorprendía de la diferencia entre Nicaragua, donde tiene un número muy grande de muertos por casos, Costa Rica, que tuvo muchas restricciones del gobierno, El Salvador como hub de Centroamérica, fue el primero que puso muchas restricciones, y me decías que son muchas restricciones las que tienen para que trabajar vía la casa. Sí, mira, te comento, nosotros ya llevamos en confinamiento casi para 73 días. Wow. Se paralizó el sistema educativo, el sistema laboral, porque de alguna manera nos vimos con muchas restricciones para operar. Fueron contadas los rubros como que tuvieron autorización para la cadena de abastecimiento. En algunos productos sí podíamos trabajar, en otros no. El puerto de El Salvador, con el que se opera, porque hay dos, ¿verdad? Puerto de Acajutla está a colapsar de alguna manera porque todos los embarques están almacenados en el puerto, no hay mayor operación, maquilas cerradas, zonas francas, depósitos, los almacenes fiscales, almacenes simples han colapsado. Y bueno, con los productos o los rubros que sí podíamos o teníamos autorización de trabajar, sí lo hemos estado haciendo, que ha sido el rubro que más se ha golpeado, ¿verdad? Que es el rubro médico. Todo insumo médico, todo insumo de salud, sí lo podíamos trabajar en la logística y alimentos. Pero todo lo que era maquinaria, todo lo que era lubricantes, repuestos y todo lo demás paralizado, de alguna manera afectó mucho el hecho de indicarnos, o mejor dicho, obligarnos a las compañías a cerrar, a mandar a nuestros colaboradores a sus casas. Quienes pudieron, lo hicieron, y quienes no, tristemente, nos daban la potestad de suspender contratos. Nos hemos visto muy golpeados por esta situación porque sabemos muy bien que la matriz para dinamizar la economía de un país es toda la operación como tal, todos los rubros como tal, y de alguna manera, pues, cortarnos las alas para operar ha sido un tema bien delicado, porque es cierto, fue una estrategia que ha funcionado, el hecho de confinar a la población, pero no se buscó la medida de que la parte económica no quedara por sentado aislada. Yo creo que no es un tema ajeno. Sí, el presidente tuvo una estrategia muy buena para disminuir esa curva que de alguna manera en otros países se vio doblemente incrementada. Pero nuestra situación hoy como tal, la economía es algo que ha sido un tema que se ha trabajado de manera silenciosa, y hasta el día de ayer, pues básicamente todo lo que es el área de la empresa privada, nos hemos visto en la necesidad de empezar a hablar, de empezar a exigir que también somos parte activa de este país. Todo el mundo me dice que qué bien que entrevisto, y yo digo no. El problema es que todo el tiempo tengo que estar pensando qué voy a preguntar, porque la grave dificultad es escuchar y preguntar. Y me decían, no te olvides de que Elizabeth, ¿sí?, es una de las directoras de America's Women, o sea, es como una representante de las mujeres, y toda la historia que viene con eso, como la primera mujer que movilizó charters en El Salvador, y la estructura de uno de los líderes en lo que es logística de El Salvador, que es TNC. Y contame un poquito cómo es ser mujer en El Salvador y cómo te sentís como directora de America's Women. Bueno, comentarte, yo inicié hace 13 años en la logística. Para mí fue un tema bien complicado por cuestiones de cultura, el tener aceptación en un rubro en donde quien estaba empoderado era el hombre, y se consideraba que solo el hombre era el que podía de alguna manera liderar en este rubro.
he logrado desarrollar proyectos que para mí han sido proyectos de empresa, pero también de país. Eso me ha abierto muchas puertas, el hecho de representar al puerto, yo lo hablaba esta tarde, para mí es importante porque no solo represento a mi empresa, represento a mi país. El hablar de la economía, el hablar de una cadena de abastecimiento, de logística, como mujer no ha sido nada fácil en 13 años. Sin embargo, ha tocado picar piedra, abrir la brecha. Siempre hay alguien que tiene que doblar esfuerzos, doblar sacrificios. De alguna manera, a veces me han dicho, mira, parecieras el mártir, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que ir a la cabeza, porque sé que posiblemente a mí me ha costado mucho, quienes vienen detrás de mí les resulte que hayan puertas abiertas. Ya hay sistemas de apoyo para la mujer, para el emprendimiento, para la logística, ya hay más mujeres en la logística. Hacer un charter en El Salvador como lo hice, nunca se había hecho. Eso me permitió de alguna manera lograr un reconocimiento y fue como un proyecto de país. Obviamente me llevé la experiencia, me llevé el reconocimiento, tengo la experiencia, me puedo sentar el día de mañana a negociar precisamente este tipo de proyectos y proponerlos. De alguna manera ir a otros países y hablar de El Salvador y de todo lo que se puede hacer, siendo el punto o la matriz a nivel de Centroamérica, es un tema bien importante y para mí pues es muy relevante. He tomado también en esta situación de la pandemia a motivar a otras empresas, a otros emprendedores, porque no podemos quedarnos estancados. Tenemos que buscar estrategias para quizás no mantenernos de la manera que estábamos anteriormente, pero sí tratar de sobrevivir, no sumarnos o hacer que nuestros empleados o colaboradores se sumen a las estadísticas de desempleo, sino motivar a todas aquellas personas que puedan generar negocios, generar nuevas ideas. Y ese ha sido uno también de mis trabajos que he traído de la mano, no solo ser CEO de mi compañía, sino motivar a otros. Abrir la brecha ha sido también bien importante porque me costó. Yo puedo decir que me costó, me fue muy difícil, pero aquí estamos, gracias a Dios. Pero vamos a enfocarnos en TNC porque después, si me olvido, me vas a hacer acordarlo el tema de la facultad, porque para no ser disruptivos. ¿Qué significa TNC? TNC es un nombre, mira, te cuento. TNC es Traders Network Consulting. Yo la aperturé con otro fin, con otro rubro. Qué amplio, ¿no? Porque trading... Sí. Pasa que siempre me han surgido oportunidades de negocio y yo siempre he dicho, sí se puede. Sí se puede porque hay gente en este medio que tiene el sueño, pero no tiene el valor para materializar sus proyectos. Entonces, siempre me he tomado a la tarea de tomar de la mano a las personas o a los negocios e inclusive a los departamentos encargados de logística, gerentes. Mucha gente quiere comprar, quiere importar, quiere exportar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, me tomé a la tarea de darle un nombre amplio a esta compañía para poder comercializar, para poder importar, para poder exportar, para poder ser ese eslabón. De hecho, mi eslogan es ese, que somos el eslabón en la cadena de abastecimiento de su compañía. Entonces, yo vendo esta teoría en el sentido de que somos el departamento logístico de manera externa de cada compañía, porque nos convertimos en eso. Me decía que cumplieron 7 años ya. Ya cumplimos 7 años, wow. Sí, ya cumplimos 7 años en marzo. Y bueno, estamos operando, hemos tratado de diversificar en muchas áreas, hemos llevado propuestas a entidades para de alguna manera fortalecer algunos conocimientos. Mira que los cambios a nivel mundial, nosotros somos un país tercermundista, pero la economía nos obliga a caminar o correr, tal vez no alcanzar al ritmo de otros, pero sí tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que capacitarnos, tenemos que estar actualizándonos en cuanto a la información, porque siempre debe haber aquello de innovar precisamente, y mucha gente le tiene miedo
a comprar y vender, y esa es una de las partes que mi sueño inclusive es un día desarrollar una escuela de vendedores, precisamente porque nos cuesta tanto vendernos como personas, vendernos como empresa y vendernos como país. Entonces son cosas que de repente no las evaluamos, no las consideramos, y eso de alguna manera en lo que me desarrollo y enfoco al día a día, básicamente. Uno siempre nace como un emprendedor, evoluciona como empresario. Y a mí me llama mucho esto la atención de cómo vos gestionás tu empresa como una familia. Es correcto. Contame un poquito. Es correcto. Mira, para mí yo tengo no solo esta compañía, tengo otras compañías, y para mí hoy hablaba con uno de mis colaboradores y les digo, para mí el capital humano es muy importante y yo tengo que considerarlos a ustedes como mi familia. ¿Por qué? Porque se vuelven mi prioridad. Al día de hoy he tratado de conquistar y de lograr cada objetivo con la intención de crecer y que ellos crezcan al mismo ritmo de la compañía. Eso me permite fidelizar, lograr lealtad y ciertas alianzas. Si yo sé que mi factor interno, que es mi familia, está bien, la compañía va a estar bien, y eso de alguna manera nos va a permitir crecer. Entonces me he enfocado a tomar de la mano a cada uno de mis colaboradores, así como de alguna manera trato de guiar a mis hijos, trato de alguna manera también el know-how. Yo sé que no se puede trasladar de la manera que quisiéramos, pero es bien importante lograr el objetivo y canalizar la energía que cada uno de ellos tiene para poder obtener los resultados. Hoy por hoy, pues gracias a Dios, vamos creciendo, vamos caminando. Me preguntaban ayer, ¿en qué te ha afectado? Yo siento que a mí la pandemia no me ha afectado. Evalúo a mis colaboradores y estamos caminando al ritmo, no al 100 porque hay limitantes, pero estamos acá. Estamos avante, la situación nos ha permitido capacitarnos, fortalecernos un poco más en cuanto a conocimientos, en cuanto a algunas experiencias. El tiempo lo hemos utilizado precisamente para encontrar vacíos, para encontrar esas fortalezas que nos permitirán tal vez no volver a la normalidad que teníamos antes, pero sí dar un paso más allá a lo que viene al día de hoy, que lo vamos a enfrentar quizás, no sé en cuánto tiempo. Yo me preparo y les digo, mentalicémonos y pongámosle fecha, 15 días, no sabemos cuánto, pero ese es el objetivo. Como gran emprendedora, ¿sí? Como me gusta mucho la palabra entrepreneur, hace unas semanas diste una charla sobre innovación disruptiva en un webinar del Sales Program, y toda la gente quedó fascinada. Me encantó ese tema porque luego del COVID-19 vienen muchísimos negocios disruptivos. ¿Qué opinás vos de qué va a pasar luego de este virus que vino a cambiarnos la vida y a darnos una nueva realidad? ¿Qué va a pasar? Es un tema de incertidumbre, pero que no nos tome por sorpresa. Lo que hagamos ahora, la forma que nos enfoquemos, el pensamiento que desarrollemos, las estrategias que ahora construyamos, esas son las que nos van a permitir romper el miedo, romper las barreras y enfrentarnos a nuevas plataformas de trabajo. Los tips obviamente serán nuestra mejor herramienta. Obviamente hay plataformas en donde vamos a tener aquellas negociaciones que antes hacíamos de one to one y tengo que tener al frente a mi comprador o a mi vendedor, ya se rompieron. Ahora nos vemos enfocados en una estrategia de negociación, la cual nos lleva a fidelizar de alguna manera a nuestros clientes, a nuestras alianzas, a nuestros colaboradores, y eso es algo que no lo teníamos antes. Antes creíamos que si no lo veíamos, no había confianza, y ahora esta situación nos ha permitido romper esos miedos, romper esos esquemas
esos estigmas que de repente decíamos, si no lo visito, no me compra. Ahora nos bastará con hacer una videollamada, una conferencia y sentir esa conexión y de alguna manera llegar a concretar esos negocios. Y te lo digo, estas situaciones nos han permitido ir más allá. Lo que ahora estructuremos será el resultado de lo que veamos el día de mañana. Básicamente es enfocarnos en una nueva estrategia de negocio. Tenemos que competir y eso lo sabemos muy bien. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer para lograr y superar nuestros objetivos, nuestras metas, las proyecciones que tenemos? Posiblemente no las alcancemos lo que habíamos proyectado para este 2020 el año pasado, pero puede ser que no sea tan malo como lo habíamos, como lo estábamos pensando a medio camino de esta pandemia. Entonces todo dependerá de cómo desarrollemos ese enfoque. Me acuerdo, y por ahí una entrevista es muy corta para que lo cuentes, pero me acuerdo de la historia del barco, ¿no? Del barco charteado, y me viene una frase que estoy leyendo ahora en un libro que es: preparémonos a ser ilimitados a pesar de que nos enseñaron a ser limitados. Y el nombre TNC, ¿no? Trading Network Consulting, da como una imagen de apertura que tiene mucho que ver con vos, de esto de todo es posible, ¿no? Hay una creencia muy fuerte, arraigada, no sé si viene de la infancia. Contame un poquito, ¿de dónde crees vos que viene esa fuerza, no? Creo que ahora hacía un comentario porque hace 3 días me preguntaban ¿qué hace una mujer CEO en estos tiempos de pandemia? Fue una pregunta muy dura. Y pasa que las mujeres tendemos a desarrollar esa energía, ese empuje, ese amor, esa pasión. Y hoy día los negocios requieren de disciplina, de coraje, de valor, esa energía, esa astucia, esa sabiduría, las mujeres tenemos por naturaleza ese sexto sentido, pero no es sexto sentido, es una astucia, algo que nos nace, algo que nos empuja a decir esto va bien. El olfato lo tenemos desarrollado y cuando tenemos un negocio decimos, este negocio me parece, me interesa, lo percibo bien. En mi caso, te digo así brevemente, sí nací en un negocio familiar. A los 12 años yo tuve que hacerme responsable del negocio de mis padres porque fui hija única. Sin embargo, yo crecí a los 18 años que fui mayor de edad. Yo dije, no más negocios, soy empleada, me voy a la empresa privada, obtengo un empleo y me hago responsable de mis padres y les digo, yo les voy a mantener económicamente. Comienzo mis estudios, estudié licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones. Me caso en medio de todo este proceso, sin embargo, nacen mis hijos y como ya se trae, ¿verdad? Yo llegué al tiempo en que me decían, Elizabeth, no trabajes mucho, Elizabeth, cálmate, Elizabeth, aquí, o sea, había algo en mí que me empujaba a desarrollar actividades y cosas que no las puedes hacer cuando eres empleado, porque no puedes tomar las mismas decisiones. Entonces, por ahí, por 2003, yo digo, no más. Empiezo a estructurar, a fundar la idea, a escribirla de lo que iba a hacer. Me enfoco en la logística. He tenido restaurantes, he tenido venta de comida salvadoreña. Y dije, no, me enfoco a la logística, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho las capacitaciones, me gusta mucho motivar a la gente. Y bueno, por eso nace la otra compañía. Y bueno, un mal día, ¿verdad? Creo que tomé la mejor decisión de mi vida. Y digo, no más, arranco de cero. A veces creen que yo heredé la compañía, no. Arranqué de cero, sé lo que no, sé que es iniciar solamente con documentos, que sé que es no tener clientes, no tener nada,
sé que es que me digan, tú eres una compañía nueva, no da miedo confiar en ti, porque eso sucede mucho en el mercado. Si no tienes muchos años de experiencia, dudan mucho de ti. Pero con el tiempo empecé a obtener clientes. Era yo la vendedora, la recepcionista, la de operaciones, la mensajera, era todo, porque inicié sola en la sala de mi casa con una computadora y un teléfono. Así fue como empecé a obtener clientes y a desarrollarme. En la universidad empecé a desarrollar proyectos de capacitaciones. De alguna manera yo llegaba y le decía a veces a los catedráticos, eso no me parece que no está actualizado. El tema es así. Yo terminaba dando la clase y me empezaban a invitar a conferencias fuera del país. La primera conferencia a la que asistí con todos los gastos pagados fue a Brasil. Fui a un proyecto de emprendimiento a motivar a los emprendedores, y ahí fue abriéndome el campo. Yo dije, bueno, voy por buen camino, esto para mí es una buena señal. Llega el proyecto del charter, 2 años de haber iniciado la compañía, y era algo nuevo, y empecé a analizarlo, a estructurarlo, a dibujar el proyecto. Yo dije, bueno, sí se puede. Así como estamos conversando, tuve una conferencia con varios países y me fue tan duro escuchar que dijeran que El Salvador no tenía potencial, no tenía las estrategias, no tenía las herramientas. En esa oportunidad el comentario fue que El Salvador no teníamos transportes, que todo lo trasladábamos de manera obsoleta, y para mí fue un golpe duro en ese momento como salvadoreña, porque estaban hablando de mi país. Entonces recuerdo que me quedé 3 noches sin dormir redactando el proyecto y dije, sí lo podemos hacer. Busqué asesoría, busqué apoyo, y mucha gente me decía, eso no se puede, eso nunca lo hemos hecho, eso no va a ser posible, busquemos otros métodos. Y yo dije, no, sí se puede. Empecé a asesorar inclusive a la gente de aduana, al proveedor y a todo el mundo. Me senté con ellos y les dije, sí lo vamos a hacer. El puerto en realidad no reunía las condiciones para recibir un barco y hacer un charter en las condiciones que lo habían solicitado. Pero el día 1 de julio del 2012 se abre la nueva historia, se abre una nueva oportunidad que no se había visualizado, y yo dije, sí se pudo. Ahora se habla mucho de ese tema, ya hay otras compañías que lo hacen. Y para mí, haber dejado huella y haber abierto la brecha es un tema bien importante, que a diario lo recuerdo, porque sí fue un proyecto que me costó como nunca, y eso es lo que de repente me empodera y me hace decir, sí se pudo. De hecho, he dado conferencias que han tenido ese tema, sí se pudo. Qué lindo esto de hablar de sí se puede, de emprender, de empezar de cero, porque me parece que siempre vemos muchos casos de gente que dígame en 3 pasos cómo lograr el éxito. No se puede. Sí, yo sí puedo, pero primero, mucho trabajo. Segundo, capacitación. Y tercero, sacrificio. Entonces, en estos 3 pasos, todo el mundo dice, no, pero bueno, tuviste suerte. No, es muchísimo sacrificio. Esto de no dormir y estar en un país que tiene una estructura social tan fuerte, que es El Salvador. La verdad que eso es un orgullo para America's Alliance, y creemos que como mujer emprendedora también sos un referente muy fuerte, con mucho carácter, y eso es muy bueno, porque muchas veces uno cree que el carácter viene con comentarios, y el que no lo entiende, que el carácter viene con la habilidad de seguir construyendo. Así es. Y dejar un legado es dejar a gente que pueda seguir construyendo. Y en esto de el entrepreneur, el seguir buscando nuevas cosas, lo lindo es encontrar gente como vos, que sos referente para las mujeres y el emprendimiento a nivel latinoamericano, ¿no? Es correcto, sí. Sí, ¿qué te digo? Día a día trabajo, porque sé que construir y dejar un legado no es fácil, dejar huella.
sentarte a redactar y formar parte de una historia es muy, muy, muy comprometedor. Y día con día es algo que se vuelve un reto y un desafío. Y hay que sacar fuerzas. Y ese sacrificio tiene que tener resultados. Y eso es lo que de alguna manera, te digo, fueron largos días. Otro de los proyectos que he desarrollado fue rescatar y exportar un avión. Era algo complicado en El Salvador. Todo el mundo decía no se puede, y sí lo logramos, sí se pudo. Hay formas, hay estrategias, a veces tenemos la ley en mano y la desconocemos, y hay recursos, solo basta con capacitarnos, estudiar un poco más. Esto de ser empresario no es de cualquiera. Sí, hay muchos que dan su brazo a torcer y retroceden y dicen esto no es para mí. Esto requiere de mucho ánimo, de mucha disciplina, de perseverancia. No solo prepararse, sino que sacrificarse también, ¿no? Así es, así es. Y no, fíjate que yo no lo vería como sacrificio, porque sacrificarte es como que estás haciendo algo que no te gusta. Sí, pero si te gusta y si sentís pasión, ese sacrificio no lo ves así, lo ves como un esfuerzo. Estás tras una meta y tu objetivo es conquistarla. Entonces yo no lo veo como un sacrificio. Yo no vendo la idea de mira, sacrifícate, mira, vamos, da un poco más. A mí sí me gusta la idea de sacrifíquense. Yo diría mejor esfuércense. Porque es muy fácil y por ahí vos... es muy fuerte el aprendizaje en marketing y la evolución que uno tiene, pero en esto del sacrificio que uno tuvo que hacer para aprender y prepararse y las horas, y la verdad que uno podía haber hecho otra cosa o Exacto. Regalársela al ocio, pero no, siguió construyendo en construir un emprendedor muchas veces para los otros puedan aprender algo, porque si uno no es confiable, el otro no aprende también. Entonces, exacto. Qué lindo. Es algo que hay que saberlo transmitir. Exactamente. Justamente me estaban llegando algunos mensajes de las charlas de ventas y creo que vos recibiste varios mensajes también. Y qué lindo que el otro te agradezca por el esfuerzo, porque no es automático que uno se pone a estudiar, porque es cierto que a uno le gusta leer, prepararse, pero no es automático. Uno podría haber visto una serie de Netflix y no, se puso a estudiar para colaborar con otros en la evolución, en este caso disruptiva, ¿no? Sí, correcto. Sí, así que, aparte de estudiar, analizar qué vas a utilizar y qué te va a permitir alcanzar ese estudio. claro. Mucha gente estudia y no hace uso de lo que estudia, entonces tiene que tener de alguna manera un resultado. Bueno, el nuevo producto que tengo es conquistar el mundo en 3 pasos. Y recién, en 3 pasos, cómo ser especialista en algo. Ya empiezo a aprender. Perfecto. Elizabeth, me encantó la entrevista, seguramente van a ser 1000 más. Y qué bueno que TNC haya cumplido 7 años ya liderando el mercado de la logística de El Salvador. Y qué bueno que vos representes a las mujeres de Latinoamérica con ese empuje, esa fuerza que nos encanta. Muchísimas gracias. Para servirte, un saludo a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias.